Hoy vamos a ver las 10 preguntas más comunes para qué, pues para ser un desarrollador JavaScript. Vamos a explicar primeramente qué es hoisting. ¿Qué es hoisting? Bueno, en JavaScript es un mecanismo que eleva la declaración de una variable y funciones al principio de su léxico, incluso antes de que se ejecuten las líneas de código. ¿Qué quiere decir? Que las variables y funciones pueden ser utilizadas desde cualquier parte de su alcance, incluso antes de ser declaradas. Un ejemplo muy común que se tiene en ocasiones es cuando pones, por ejemplo, console log e imprimes la variable x y abajo de ese renglón o más abajo pones var x igual a 10. Está después declarada la variable x y dices, wow, ¿por qué se está utilizando en el console? Porque va primero en el hoisting, lo pone hasta arriba lo que viene siendo la declaración de la variable y entonces le está asignando ese valor antes de que es llamado. Este es un problema muy común con var, por eso en ocasiones no es bueno utilizar var, pero es como un ejemplo rápido de este punto. En la pregunta número 2, ¿qué son los closures? Bueno, ¿y cómo funciona esta parte? Los closures en JavaScript son funciones que tienen accesos a variables del ámbito externo en el que fueron creadas, incluso después de que la función externa haya terminado de ejecutarse. Esto permite que las funciones retengan datos y funcionalidades del ámbito externo, creando un entorno de encapsulamiento. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, puedes crear una variable, por ejemplo, llamado contador dentro de una función. Esta variable de contador solamente va a funcionar dentro de ahí, está haciendo encapsulación de ahí. Si tú le das return, por ejemplo, y el nombre de la variable, y después fuera de este declaras una variable y recibes ese parámetro, el valor, y le pones contador también afuera, ese nuevo contador va a estar globalmente, pero la variable que está dentro del método va a permanecer solamente adentro. Esos son los closures, tal cual, así o más fácil explicado. Bueno, vámonos a lo que viene siendo la pregunta número 3. ¿Cuál es la diferencia de var, let y const? Realmente esa es una pregunta que casi siempre te la van a preguntar, pero todas sirven para qué, pues para declarar las variables. Esto nada más viene a diferenciar un poco en el alcance que se tiene de esta variable y su comportamiento, mientras que var es la palabra clave en declaraciones de variables más antiguas, por cierto, ya no lo utilices. Esta resigna los valores. Bueno, vamos a empezar primeramente con lo que viene siendo el alcance. El alcance que se tiene es a nivel global, y si la declaras va a estar, como dijimos, verás hosting hasta arriba y siempre la vas a tener. Una de las diferencias que se tiene con respecto a const y a let es que const y let van a estar solamente donde se declaren. Si están dentro de una función, nada más van a vivir dentro de esa función. Mientras que var no, aunque tenga un valor tal vez undefined o cosas así, pero va a estar siempre de manera global. Ese es uno. Y como les dije, let y const tienen un alcance en donde se declaran. Si están dentro de un método o si están a nivel global, van a ser funcional para todos. Ahora, esa es una diferencia, el alcance. El otro es la posibilidad de ser mutables o inmutables. ¿Qué es esto? De poder cambiarles su valor o no. Mientras que var y let, una vez declarados, les puedes cambiar lo que viene siendo su valor. Con const no, como dice, es una constante. Esta constante se va a mantener definida y no le vas a poder reasignar un valor una vez declarada. Si lo declaras con un valor, inmediatamente ya no vas a poder cambiarle ese valor con igual y otra cosa. Mientras que con var y con let sí. Ahora las buenas prácticas es utilizar let y jamás var por las cosas del hosting. ¿Quieres saber qué es hosting? Vete a la pregunta número 1. Bueno, vámonos a la pregunta número 4. ¿Cómo se manejan los errores de JavaScript? Sinceramente, en JavaScript, en muchos lenguajes de programación se manejan, ¿por qué? Por medio de excepciones. Las excepciones se capturan mediante bloques. ¿Cuáles suelen ser los bloques típicos de cualquier lenguaje de programación? Casi siempre se llaman try y catch. Así de fácil. Es que estás aprendiendo una JavaScript, ¿ya ves? Bueno, con try, en try vas a poner el código tal cual, las operaciones, las variables, las asignaciones, y si algo pasa dentro del try, si hay un error dentro del try,
va a ir inmediatamente al catch. El catch va a tener una excepción. Dentro del catch vas a tener dentro del paréntesis una variable que le puedes poner cualquier nombre. Normalmente le puedes poner ERR de error o cualquier nombre que tú le pongas. Este va a recibir lo que viene siendo la excepción y se va a guardar en esa variable, y automáticamente dentro de llaves vas a poder mostrar ya sea en pantalla, vas a poder manipular la excepción o hacer lo que tú quieras en ese catch. Es muy importante que cuando llames un método o cuando exista alguna opción de las cuales pueda haber un error, siempre utilices try y catch. Como pregunta número 5, vamos a decir qué son las promesas y cómo podemos utilizar estas promesas. Las promesas en JavaScript son objetos que representan eventualmente una declaración asíncrona. Son asíncronos, son métodos asíncronos y que se utilizan para manejar operaciones que tardan un tiempo desconocido en completarse, como la recuperación normalmente de datos de una API o la lectura de un archivo. Las promesas que tienen, como su nombre lo dice, tienes un valor que va a regresar en algún momento, como sea, pero tienes la promesa que en algún momento te va a regresar algo. Así que son métodos asíncronos que se utilizan para normalmente llamar APIs, base de datos que tú no sabes cuánto va a tardar, pero sabes que en algún momento va a regresar algo. ¿Y qué métodos tiene para manipularlo? Bueno, utilizas promise, y si todo está muy bien, llega el resolve, y si en algún momento hay algún problema también en la promesa, porque puede haber algún problema tal vez de error de comunicación o de algo, te va a regresar un reject, como muy parecido como viene siendo de catch, pero esta parte es de resolve o reject. Así funciona esta parte. Ahora vámonos al punto, bueno, más bien a la pregunta número 6. ¿Cómo utilizamos las expresiones regulares de JavaScript? Bueno, las expresiones regulares, que son lo que se llaman regex en JavaScript, que son, pues son patrones que se utilizan para buscar y manipular cadenas de texto, que permite hacer, encontrar, reemplazar, extraer partes específicas de un texto de forma eficiente. Por ejemplo, puedes utilizar expresiones regulares para buscar números, buscar tal vez correos electrónicos o modificar ciertos textos con ciertos caracteres que se tienen en un string. Esto es muy importante cuando estás manejando o quieres quitar caracteres o quieres poner caracteres. Bueno, manipular ciertas cosas con caracteres especiales es muy buena esta parte. Vámonos con la pregunta número 7. ¿Qué son los módulos en JavaScript y cómo podemos utilizarlos? Bueno, los módulos en JavaScript son unidades de código reutilizables que encapsulan funcionalidades y exportan para su uso en otras partes de la aplicación. Permiten organizar el código de forma modular y promover la reutilización. ¿Cómo funciona? Pues simplemente, o en palabras más sencillas, es: tengo una función que se repite tal vez en muchos lados, ¿y para qué repito código? ¿No? Lo que yo puedo hacer es crear un archivo el cual tenga esa función y solamente le exporto. Simplemente, por ejemplo, sumar dos números, que lo suben dos números por todos diferentes lados, o llamar a una API donde nada más le paso la URL y haga lo que sea, y haga un promise o un observable, no sé, y decir, bueno, pero lo estoy utilizando aquí, lo estoy repitiendo, ¿por qué mejor no utilizo un módulo y lo exporto y ese método lo tengo para donde yo quiera? Ya no tengo que volver a utilizarlo ni programarlo. Esto es muy bueno. Como ya nada más mando llamar el método sumar, como quien dice, en otro archivo, o el método get, get API para esa parte. Entonces ya nada más manda llamar este método que manda llamar, que trae la API, y nada más le pasas la URL y nada más manda llamar el método. No tienes por qué implementarlo porque la implementación está en otro lado. ¿Cómo lo haces? Pues muy fácil. Creas otro archivo de JavaScript en donde le pones simplemente export function y el nombre del método y se acabó. Cuando lo quieras utilizar en otro lado, simplemente hacer referencia a ese archivo y listo. Puedes utilizar lo que viene siendo los métodos y tienes, la verdad, un código
más limpio, y aparte pues no reescribes código, así que esa parte es muy buena. Es un ejemplo muy rápido para esa parte de los módulos, pero ya espero que te haya quedado claro. Bueno, vámonos a la pregunta número 8. ¿Cómo se trabaja con el DOM? ¿Qué es el DOM? Bueno, el Document Object Model, que es lo del HTML en JavaScript. El Document Object Model en JavaScript es una representación en forma de ¿qué? De árbol de contenido de una página web, y que permite pues a los desarrolladores manipular el estilo y comportamiento de la página web mediante JavaScript. ¿Cómo puede ser? Bueno, existen varias formas de hacerlo. Tú tienes tu HTML y en ocasiones tienes ID, en ocasiones tienes clases, en ocasiones tienes diferentes tags que se tienen allí. Entonces tú te puedes traer simplemente una tabla, te puedes traer un textbox, te puedes traer cualquier parte del HTML con cualquier dato que tengas del HTML. Existen diferentes métodos para hacer esta parte. Tienes el método, por ejemplo, si dices, ¿sabes qué? En mi textbox tiene un ID, entonces quiero traerme lo que hay dentro. Ok, simplemente le dices document.getElement by ID. Entonces ya pones dentro de los paréntesis lo que viene siendo el ID. Así de fácil. Y te vas a traer todo eso, claro, lo vas a guardar en una variable que le vas a poner un nombre y la vas a asignar. Pero ya con eso te estás trayendo las cosas de HTML y lo puedes modificar. Y le puedes poner un nuevo texto si así quieres, o le puedes hacer algo. O también si te quieres traer, por ejemplo, no sé, un botón, puedes utilizar igual document query selection y el nombre del botón. Y también le puedes agregar, ¿sabes qué? Quiero el método listener. Entonces ahí puedes agregarle una función para que en el HTML cuando le den clic el evento de listener se dispare y haga cierto método o cosas así. Entonces toda esta parte se manipula por medio de JavaScript. Eso más que todo lo puedes manipular de diferentes formas. Ya existen diferentes métodos para hacerlo. Ya con los nuevos frameworks y librerías ya no hay necesidad tanto que utilizar eso. Ya manejan los estados y cosas así, pero de todos modos es importante que lo sepas porque en ocasiones puedes manejarlo. Y si no, lo utilizo mucho también con jQuery, si algunos siguen jQuery para esa parte, pero si no, como te digo, es bueno saberlo, y en ocasiones sí vas a tener que utilizar esa parte. No siempre, casi siempre ya se manejan los estados y otras cosas, pero te lo pueden preguntar esa parte, es muy común que lo pregunten. Bueno, vámonos a la siguiente pregunta, que es la 9. ¿Qué son las API web y cómo se utilizan en JavaScript? Las API web son interfaces de programación de aplicaciones que permiten a los desarrolladores acceder a datos y funcionalidades web externos como servidores, base de datos o servicios en la nube. Se utilizan para ampliar las capacidades de aplicaciones web y conectarse con otros recursos. Muy fácil, ¿sabes qué? Quiero traerme de la API de Google, consumir, o de OpenAI, por ejemplo, de ChatGPT, puedo mandarle una pregunta y que me dé la respuesta, pero esa no es mi aplicación y yo no la programé. Sin embargo, OpenAI maneja lo que maneja lo que viene siendo APIs externos, con el simple hecho de que tú sabes que ahí está este método que tú puedes utilizar, y para utilizar este método ahí te va esta URL donde la consumes, donde tú tienes que mandarle, ya sea en los headers o varias formas de mandar la información. Le manda la información que quieres y él te la va a regresar. Entonces eso es una API. La API está externa en algún otro lugar y tú la consumes, así de sencillo. Así es como funciona realmente lo que viene siendo las APIs. Está expuesto en algún lugar una URL que tiene que recibir cierta información específica, y ya después cuando la recibe esa API, quién sabe cómo esté programada, hace toda su información y te regresa algún valor. En ocasiones no regresa nada, o en ocasiones sí. Lo más probable, nada más un status code para decir, ok, todo está bien, no sonaste. Y listo, tú tuviste comunicación con esa API, y si regresa alguna información, tú puedes manipular esa información. En ocasiones tú puedes crear tus APIs o puedes mandar llamar esas APIs. ¿Por qué es importante construir APIs y consumirlas? Porque tal vez estás modificando tu código en JavaScript y dices, sabes que yo lo estoy utilizando en JavaScript y voy a mandar llamar ese método, pero también tengo mi aplicación web, voy a mandar llamar ese. Entonces puedes mandarla a llamar. Otra vez que ya tengo mi aplicación de React Native
con JavaScript, lo estoy diciendo porque JavaScript, con mi aplicación móvil. Y voy a mandar llamar esta funcionalidad o esta API externa. Entonces todo esto no lo tienes que programar tú, simplemente lo mandas llamar de diferente dispositivo, no importa el lenguaje de programación y no importa nada, y te va a regresar alguna información. ¿Cómo es lo más común para hacerlo con JavaScript? Pues con un método nativo que se tiene, que se llama fetch. Con fetch simplemente le mandas, bueno, dependiendo, pero le mandas la URL y te va a contestar la información. También tenemos otro método, una librería que se llama Axios, que esta también te da un poquito más de funcionalidades, que también la puedes implementar. No son las únicas, son las más populares, creo yo. Entonces así lo puedes utilizar. Más que todo estos son las APIs para esta parte. Bueno, vámonos a la pregunta número 10. ¿Cuáles son las mejores prácticas para escribir tu código JavaScript limpio y mantenible? Esta pregunta normalmente no la preguntan, pero si lo logras, si la preguntan y lo logras hacer, vas a dar un gran dominio en tu programación, porque estarás enfocándote en muchos puntos del código, lo cual es muy importante, ya que se tiene que hacer el código lo más mantenible posible, lo más escalable, lo más sencillo posible. Entonces existen varias reglas para hacerlo, como las convenciones de nomenclatura claras y consistentes. Existen convenciones que ya se tienen por default, o existen en ocasiones la empresa maneja ciertas convenciones que se tienen. Por ejemplo, tú puedes poner para una lista LST en algunos lugares, ¿sabes qué? Alumnos LST, por ejemplo, es una lista, pero en el otro nada más le pueden poner alumnos con plural, entonces ya sabes que es una lista, o cosas así tan sencillas. Pero las convenciones que se tienen, que también que Camel Case, que Pascal Case, para ciertas reglas, que las constantes, cómo definir constantes, métodos privados, métodos públicos, cosas así, son muy útiles para hacer un código más legible. Y también, por ejemplo, tener comentarios descriptivos para explicar el código. Esta parte también es muy importante, a pesar de que se dice que el método tiene que ser tan fácil, descriptivo por sí solo, para no poner comentarios. ¿No te gustaría tal vez llegar al método y ver un pequeño, en ocasiones no lo entiendes, en ocasiones son varias líneas que te dices, ay Dios, tienes que detenerte un poco, por más descriptivo que sea el método en el nombre y en lo que esté adentro, declarar las variables, tienes que detenerte en ocasiones a intentar leer el código para entenderlo, y en ocasiones uno hace el código y a los pocos días no le queda claro cómo está funcionando, porque puede haber métodos dentro que no queda claro qué hacerlo. ¿No te gustaría tener un mensaje que te dijera, este método hace esto y regresa esto y necesita esto para funcionar? Y listo. Así de sencillo, lo más sencillo y descriptivo posible, para que cualquier desarrollador llegue, lo lea y diga, esto es esto. Y ya si necesita debuguear y necesita agregar funcionalidades o checar qué está haciendo dentro, pues ya lo puede hacer, pero en ocasiones perdemos mucho tiempo. Bueno, el formato de código adecuado para mejorar la legibilidad. Eso es muy importante, mantener tu código constante y con un formato muy parecido, con que si yo desarrollo una parte y otro desarrollador lo hace, tengamos un formato parecido o igual, para que todo el código sea muy estable. Esta parte va a ayudar mucho para entender el código tal cual. Y también utilizar funciones pequeñas y reutilizables para modular el código. Lo que hemos dicho en las preguntas anteriores. Modular el código, no reescribir código. Y también la función que vayas a crear solamente debe de hacer eso. Cada función debe estar hecha para que nada más haga una cosa y no te pongas a hacer varias cosas. Si necesitas hacer otra cosa dentro de esa función, manda a llamar otra función que haga específicamente lo que quieres hacer. Si te metes a sumar dos números y dentro de sumar dos números vas a poner una llamada API para que lo guarde y después reciba, y después dentro de ese método de sumar números le vas a poner que mande llamar a la UI y que lo mande a la UI y que de ahí ponga una alerta y que cosas así, lo pinte de rojo y cosas de esas, todo dentro de sumar, pues el método de sumar perdió el sentido de lo que realmente es sumar. Dentro de sumar tienes que hacer o separar toda esa parte del código que es la llamada API, que pintar el color, que poner alertas, que mandarlo a la UI. Todo eso tienes que crear métodos diferentes para que cada cosa haga específico. ¿Qué te va a ayudar en eso? Pues que cuando mande llamar sumar, ¿qué tal si no quieres mandar llamar o guardar el dato? Pues ya estás perdiendo lo que viene siendo
bueno, principios de Solid, pero estás perdiendo la simplicidad en esa parte y la mantenibilidad es muy difícil. Va a tener que crear otro método, llamar sumar para eso, y pues cuando realmente no hay necesidad, ¿no? Bueno, otro punto muy importante y que es demasiado importante también es el manejo de errores adecuados para garantizar la robustez de tu código. ¿Qué es esto? En ocasiones fallan cosas. Y si no sabes qué fallas, cómo fallan, qué vas a poder, cómo lo vas a arreglar, vas a debuguear, vas a estar viendo y tú, ay, qué onda. Y en ocasiones el usuario no va a debuguear, pues ¿quién va a hacer eso? Y luego si está todo empaquetado con Webpack o cosas así, muchísimo menos cómo se va a poner a hacer eso. Pero si obtiene un error claro de que ya sabes que estás poniendo el usuario mal, sabes que usuario y contraseña está equivocado, porque eso es el manejo de errores. Pusiste un usuario, una contraseña está mal y estás dando el error y el usuario lo entiende. En el código es lo mismo, tienes que decir, ¿sabes qué? Estoy manejando cada cosa que me está dando, lo estoy manejando de manera correcta y estoy dando una respuesta de cada caso que me está dando para poder utilizar o manejar o decidir qué opción es mejor para mí como desarrollador y al final de cuentas para el usuario. Realmente, ¿se acuerdan? Ya estamos viendo JavaScript. El mayor código de JavaScript está enfocado en el frontend, y el frontend, ¿quién lo va a ver? El usuario. Entonces tenemos que manejar esa parte. Bueno, emitemos ahora la parte de Node.js, pero por eso digo que el mayor código que se tiene. Y otro punto muy importante, las pruebas unitarias. Es muy importante para verificar el correcto funcionamiento del código. Utilizar pruebas unitarias es demasiado bueno, es muy bueno, ya que nos va a permitir poder probar lo que se crea y también no tronar otra parte de código de otra persona. Entonces esta parte está muy bien, además de que si alguien modifica tu código, va a poder ver las pruebas y decir, ¿cuáles? Todo está funcionando bien, no está funcionando bien, ¿para qué estás probando método por método si todo está funcionando bien, no? Entonces seguir estas prácticas te va a ayudar a crear un código que de JavaScript pues mucho más fácil de entender, de modificar, de depurar, lo que a su vez va a mejorar la calidad y la mantenibilidad del proyecto a largo plazo. Estas son algunas preguntas que te pueden hacer. Voy a estar haciendo otros videos con más preguntas. Te recomiendo que las aprendas. Dilo si puedes de una manera lo más sencillo posible y lo que tú creas en las respuestas. Esto como yo he hecho entrevistas y esto recibirlo, decir, sí maneja la información, o sabes que no sé muy bien el consejo técnico pero yo lo entiendo. Y en ocasiones el mismo entrevistador te dice, ¿sabes qué? Quiero que me digas lo que tú entiendas, porque ¿qué es? ¿Cuál es la diferencia entre Bartlett y Conos? ¿Cuándo lo utilizarías? ¿Cuándo no? ¿Por qué? Dame algún ejemplo de cómo lo has utilizado. Entonces ya puedes decir, ¿sabes qué? Lo utilizaría para aquí, no lo utilizaría. Entonces, o lo he utilizado así. Eso ayuda bastante. Y si logras saber explicarlo con tus propias palabras, significa que lo entendiste, que sabes utilizarlo. No significa que en ocasiones digas, voy a crear una promesa, un observable y no veas nada de código. Pues claro que vas a tal vez a googlear y vas a ver, se me olvidó esto, el manejo de excepción, esto lo pasa, pero sabes qué buscar, sabes qué hacer. Entonces esa parte es muy importante, creo yo, saber decirlo con tus palabras. Bueno, si te ha gustado el video hasta el momento, dale like. No se te olvide, eso nos va a ayudar muchísimo. Pon tu comentario si quieres alguna respuesta a alguna pregunta, o hago otro video de esa parte si te gustó el video. También si no te gustó y lo puedo mejorar, estaría muy bien. Bueno, realmente la comunidad de programadores se puede decir que es muy corta por el número de empleos que hay, así que vamos creciéndola. ¿Y cómo lo vamos creciendo? Pues pasando las entrevistas primeramente y pues teniendo esos conocimientos. Muchos de los conocimientos se pueden adquirir por medio de preguntas y respuestas y después ponerte a ver, ¿qué es esto? Yo no sabía que existía esto, órale, vamos viendo. Ese interés de aprender es muy bueno. Nunca pares de aprender, de practicar y de leer, documentarte y actualizarte. Mi nombre es Marco Pérez, si no lo has hecho suscríbete y hasta pronto.